Es un tremendo gusto poder estar aquí junto a todos ustedes nuevamente y quiero resaltar a algunas personas. No solamente este saludo va aquí en el área, pero también va hacia afuera de los Estados Unidos. Hay un grupo grande de personas que nos están viendo, que nos están siguiendo regularmente y un saludo para todos ustedes, todos los que están viviendo en Latinoamérica, un gran saludo, aun cuando no podemos, en esta época no podemos abrazarnos, desde por aquí les enviamos un abrazo del oso a todos ustedes que nos están siguiendo regularmente. El Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Esto fue lo que se corrió por todo Jerusalén. Se decían unos a otros, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Yo crecí en un hogar católico, en mi Santiago natal. Además, vivíamos solo a unos pocos metros de una gran iglesia católica, San Judas Tadeo. ¿Qué son algunos de mis recuerdos de la Semana Santa cuando yo era niño? Bueno, no se podía comer carne, no podíamos comer carne. Por instrucciones de mis mayores, por instrucciones, vamos a decir, por instrucciones bien severas de mis mayores, no podía correr, no podía jugar, y si no, véngale, por aquí me agarraban. Por esa época yo estaba aprendiendo a silbar, era un niño pequeño, pero también no podía silbar. Lo que a mí más me llamaba la atención como niño de la Semana Santa era la muerte del Señor Jesucristo. Como digo, yo vivía frente a una tremenda iglesia católica y la iglesia instalaba una escultura grande, gigantesca, la muerte del Señor, la cruz, su sangre, la corona. Y eso a mí como niño me impresionaba muchísimo. No tenía mucho conocimiento y tampoco nadie en mi casa me hablaba o no me contaban acerca de la historia. Entonces yo no tenía, lo único que sabía era eso. Creo que el énfasis que veía en la iglesia, ahora pensándolo como adulto, en aquella época, era muchísimo sobre la muerte. Y está bien, pero igual que la muerte, está la otra parte, muerte y resurrección. La muerte una cosa, pero la resurrección trae otra parte de la historia. Entonces, a mí me daba la impresión que, y hasta el día de hoy tengo la impresión, que mucha gente se ha quedado con la muerte, con el Jesús sufriente, con el Jesús que está ensangrentado. Se han quedado con la cruz. De hecho, es muy común dentro de la comunidad cristiana, muchos llevan una cruz. Pero eso es una parte, solamente una parte. Falta la otra parte y la otra parte es tan importante como la muerte, la resurrección. El Señor resucitó, el Señor no se quedó muerto. ¿Qué dice la historia? Posiblemente durante la época del Imperio Romano, millones de personas fueron crucificadas. Millones. O sea, una crucifixión más, 3 siendo crucificados al mismo tiempo, no era algo inusual para la comunidad. Lo inusual en esta particular crucifixión es que este muerto resucitó. Esta persona que murió volvió a la vida.
Posiblemente a ustedes les sucedió lo mismo que a mí. Ver las películas, conocer la historia, ver documentales. Siempre el enfoque preferente es la muerte, pero no tanto en su resurrección. Y yo quiero esta mañana poner mi énfasis en la resurrección del Señor Jesucristo. Mi esposa me contaba esta mañana que ella encontró en la historia que en 1054 la iglesia se dividió. Hasta ese momento era solamente una iglesia, se dividió. Y se dividió entre la iglesia del este y la iglesia del oeste. La iglesia del este, la iglesia ortodoxa. La iglesia del oeste, la iglesia católica romana. Y de manera asombrosa, la iglesia del este, la iglesia ortodoxa, le da un enfoque muy grande a la resurrección. Y la iglesia católica romana le da a la muerte. Yo creo que perdieron el equilibrio porque ambas cosas son tremendamente importantes. El Señor ha resucitado. El Señor vive. La primera prédica después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Pedro le dice a la multitud, hablando sobre la muerte del Señor, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Lo que Pedro está intentando decir, eso está en Hebreos 2:24. El enfoque de Pedro, lo que él quiere llamar la atención a los oyentes, es a la resurrección del Señor Jesucristo. Ya no hay nada más que hacer respecto a la muerte. Ya todos sabían lo que había sucedido, pero él quiere enfocar en esto, en su resurrección. En otras palabras, le está diciendo, ustedes lo mataron, pero él vive. Él vive tal y como él lo había dicho. ¿Por qué es tan importante resaltar este evento? Especialmente para Pedro. Después del apresamiento de Jesús, todos los discípulos y seguidores del Señor Jesús huyeron, se fueron a esconder. Creo que todos conocemos lo que sucede con Pedro, ¿no? Pedro va y lo niega 3 veces, en un abrir y cerrar de ojos, 3 veces. Pedro niega al Señor Jesucristo. No solamente la tercera vez, no solamente lo niega, incluso jura y maldice que él no conoce a ese hombre. Esa es su experiencia. Pero la experiencia de los otros discípulos es casi igual. Huyen, todos, tan llenos de temor, tan llenos de miedo, tan llenos, su mundo se ha venido abajo. ¿En quién habían creído? ¿A quién habían seguido por 3 años? Está muerto. Eso les trajo a ellos una tremenda inestabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Algunos sentían culpa, remordimiento, vergüenza. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no estuve con él? ¿Por qué? Pero ya era tarde, ya había pasado y ellos habían demostrado que estaban bajo una presión tremenda, bajo un miedo tremendo, sin saber qué iba a pasar. De esa noche, la noche en que murió el Señor Jesucristo, las horas que van a venir por delante todo va a ser desánimo, angustia, miedo, para todos los discípulos y seguidores del Señor. El apóstol Juan nos da un gráfico detalle de cómo estaban viviendo esas horas. Dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Tenían miedo de que los líderes judíos vinieran y los agarraran, los pusieran en la cárcel, los torturaran y posiblemente los acusaran para que fueran muertos también. Por largas horas
largas horas, este grupo de hermanos y hermanas estuvieron sumidos en una larga serie de emociones y sentimientos. Vergüenza por haber huido, cobardía, miedo a que les sucediera a ellos lo mismo, desesperanza, todo se acabó. Incluso más, 2 de ellos no aguantaron la presión, no aguantaron, no pudieron quedarse, no pudieron sobrellevar lo que habían vivido y se largaron de vuelta a su tierra. Pero el resto de hermanos y hermanas eligieron quedarse. Esa fue su elección. Elecciones personales, ya puedes ver aquí, hermano. Tú puedes elegir qué es lo que tú quieres hacer. 2 decidieron, you know what, ¿saben qué? No más, me voy. Pero los otros eligieron, nos vamos a quedar. Y los que eligieron quedarse, decidieron seguir reunidos en oración. Aún con todos los sentimientos encontrados y las emociones dando vuelta en ellos, pensaron que lo mejor era pasar ese tiempo en oración delante del Señor. El próximo día, todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar. Todo esto va a ser cosa del pasado. Y lo nuevo, lo fresco, es que el Señor resucitó. La resurrección despejó todas las dudas, despejó el temor, despejó la angustia. La resurrección se llevó todo eso, todo lo malo, todos esos pensamientos malos se lo llevó. Y todo comenzó a tener sentido para ellos. Comenzaron a, ¿saben? Él lo dijo. Él dijo, ¿se acuerdan que Él nos dijo que Él iba a tener que pasar por esto, iba a tener que sufrir, pero que al final Él iba a resucitar? Todo comenzó a hacer claridad para la vida de todo este grupo de hermanos. Alguien que no estuvo ahí, que no fue parte de todo esto con los discípulos, sino que vino tiempo después, fue Pablo. ¿Y quién más va a escribir y enseñar a las iglesias la importancia de entender la resurrección? Es Él. Él le va a dar un énfasis que ningún otro de los discípulos y de los apóstoles le dio, de entender claramente qué significaba la resurrección. Pablo le expresó de esta manera a la iglesia de Filipos su más profundo deseo. Voy a leer una versión en inglés que se llama The Passion, la pasión. Y dice así, Filipenses 3, del 10 al 11. Y continuamente anhelo conocer las maravillas de Jesús más profundamente y experimentar el poder desbordante de su resurrección obrando en mí. Seré uno con Él en sus sufrimientos y seré uno con Él en su muerte. Solo así podré experimentar una unidad completa con Él en su resurrección del reino de la muerte. O sea, Pablo tiene un anhelo, un deseo profundo. Yo quiero conocer más acerca de la resurrección del Señor. No solamente algo que me digan, algo que yo entienda intelectualmente. Yo lo quiero experimentar en mi cuerpo. Quiero experimentar ese poder. Si se recuerdan, en la muerte del Señor Jesucristo, a la muerte del Señor Jesucristo, hay oscuridad por 3 horas. Después de eso hay un terremoto tan grande, que dice que las rocas se partían. Y eso hizo que las tumbas de muchos se abrieran.
Y que a la vez, cuando el Señor Jesucristo resucita al tercer día, esos muertos que estaban en esas tumbas también resucitaron. O sea, hermano, la resurrección, y esto es por lo que Pablo lo dice tan claramente, yo quiero experimentar el poder de la resurrección del Señor. Hay un poder en eso. Los muertos, dice, se levantaron y anduvieron, volvieron a la ciudad de Jerusalén y muchísima gente los vio. Nadie sabe qué pasó con ellos, yo no sé, pero solamente yo creo lo que la palabra dice. Se levantaron de la tumba, volvieron a sus casas, volvieron a ver a sus seres queridos y anduvieron deambulando por la ciudad. El apóstol quería sentir en carne propia la resurrección del Señor. Por alrededor del año 60 de nuestra era, el apóstol Pablo está frente al rey Agripa. Ya tiene más o menos unos 2 años que ha estado encarcelado y durante todo ese tiempo él ha declarado su inocencia. Primero ante Félix, luego ante Festo y ahora ante el rey Agripa. Esto es muy interesante, es casi como, cómico, si quieres ponerlo de cierta manera. El caso de Pablo fue remitido a Agripa por Festo, quien le confiesa a Agripa que no puede entender los cargos que hay contra Pablo. Festo, con su trasfondo romano, no puede comprender por qué los judíos odian a Pablo y por qué Pablo sigue hablando de un hombre muerto llamado Jesús, quien según Pablo está vivo. El centro, el corazón de la Pascua es la resurrección. Pedro, los demás apóstoles y Pablo lo creían. Los judíos no lo creían y los romanos no podían entenderlo. Los judíos dijeron que Jesús estaba muerto, Pablo dice que está vivo y el pobre Festo no tiene idea, entonces le pasa el caso al rey Agripa para que él se encargue. Ante el rey Agripa, Pablo hace una tremenda pregunta, pero a la vez una grandísima declaración. Hechos 26:8, Pablo le dice a Agripa y a todos los que están ahí reunidos: ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? ¿Por qué les parece increíble? Dios tiene el poder de hacer como Él quiere. Para Pablo es muy simple creer esto, pues como judío y fariseo comparte la esperanza de lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Esas promesas fueron tan grandes que necesariamente iban más allá de la tumba. O sea, Pablo reconocía que en el Antiguo Testamento los profetas habían hablado una y otra vez acerca de la resurrección de este Salvador. En casi todas las cartas de Pablo encontrarás referencias a la resurrección. Es claro que su intención con esto era que el pueblo de Dios entendiera en profundidad el significado de esto, que no era algo para dejarlo pasar así como así. Hermano, a lo largo de los siglos, cristianos en todo el mundo han depositado su destino, sus vidas, su esperanza en el hecho que la muerte del Señor Jesucristo no fue la última palabra, sino que Él se levantó triunfando sobre la muerte. Y eso es lo importante para nosotros hoy día. Eso es importante. Importante, ¿por qué? Porque mucha gente en nuestros días está temerosa, tiene miedo respecto al virus, respecto a su economía, respecto a sus finanzas, respecto al país. ¿Qué va a suceder? Hay muchísimas preguntas, muchísimas interrogantes. Pero déjame decirte algo, hermano. Si tienes temor,
Yo te ruego esta mañana que dejes el temor a un lado, dejes la angustia a un lado, dejes la preocupación a un lado, entrégaselas al Señor, entrégaselas a Él, porque Él nos ha dicho que nuestra vida va a permanecer. Si tú has entregado tu vida al Señor, Él nos ha dado promesas de que vamos a ir a estar con Él en su reino. No vamos a morir. Si no entregas tu vida al Señor, vas a tener una muerte eterna. Pero si entregas tu vida al Señor, vas a tener vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha prometido. Porque yo vivo, dijo el Señor, ustedes también vivirán. Con esto Él concedió a cualquiera que venga a Él por la fe la misma esperanza de la resurrección. Fue esa fe, esa creencia la que los impulsó a todos estos cristianos en todos los siglos a llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. A donde quiera que iban, compartían su fe con otros. Siempre el punto era, el Señor ha resucitado y el Señor los va a resucitar a ustedes también. Compartían acerca de un joven rabino que había sido crucificado, pero que no se había quedado ahí, sino que había resucitado. ¿Sabes qué, hermano? Asombrosamente, la primera persona en experimentar la resurrección de los muertos no fue un seguidor del Señor Jesucristo. Escucha esto, no fue un seguidor del Señor Jesucristo. Por el contrario, fue un criminal que fue hallado culpable en un juicio y condenado a morir. Ahí estaba. A un lado estaba este criminal y al otro lado otro criminal. Este criminal se burlaba. Oh, si eres el Mesías, sálvate. Y este de acá respondía, oye, cállate, hombre. Tú y yo somos culpables de nuestros crímenes y estamos pagando por nuestros pecados. Pero este que está aquí, este hombre no hizo nada. Este hombre es un hombre justo. Señor, le ruega a este, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor Jesús, con dolor profundo, con poco aire en sus pulmones, lo miró y le dijo, te prometo que hoy día tú vas a estar conmigo en el paraíso. Este fue el primer hombre, el primer ser humano que va a experimentar la resurrección. Quiero animarte. Si has tenido temor, como dije al principio, hermano, no es tiempo para tener temor. No es tiempo para angustiarse. Algunos de ustedes han perdido sus empleos por toda la situación que está viviendo. Es difícil, yo sé. No lo puedo negar, es difícil. Pero es tiempo de buscar al Señor, de creer en sus promesas, de abrazar las promesas que el Señor nos ha dado. Por otro lado, quiero hablarte a ti, que quizás no conoces al Señor, nunca has tenido la oportunidad de conocer al Señor. Este es el tiempo. El Señor está a la puerta, golpeando en la puerta de tu corazón. Dice la palabra del Señor que si tú abres la puerta, Él va a entrar a tu corazón
y va a tener una cena contigo. Se va a sentar junto a ti y las cosas se van a arreglar. Y tú vas a poder decirle lo mismo que este criminal le dijo al Señor: yo reconozco que soy un criminal, pero por favor acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Si alguno de ustedes está diciendo eso, acuérdate de mí, déjame orar por ti. Hacer una pequeña oración. Y donde quiera que estés, consigue una Biblia. Si conoces, si en tu casa hay una Biblia, comienza a leerla. Te ruego que te animo a que te comiences por los evangelios. Lee los evangelios. Si no tienes una Biblia, comunícate con nosotros de alguna manera, te vamos a hacer llegar una Biblia. La palabra de Dios. Pero por sobre todas las cosas, colócate delante del Señor y dile: Señor, yo no te he conocido, yo no sé quién tú eres. Yo incluso no sé si lo que dijo ese hombre en su sermón, en su prédica, es verdad o no. Pero si eres real, si eres como el hombre dijo, entra en mi corazón. Te abro mi corazón para que vengas a mi vida. Quiero recibirte como el Señor de mi vida. Quiero vivir para ti. Y quiero también, como Pablo, quiero experimentar también la resurrección. Que cuando venga el tiempo, yo pueda ir también a tu reino. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración, yo te ruego que nos busques Grace Covenant Church, Grace en español, y mándanos un mensaje, un pequeño mensaje, para poder seguir en contacto contigo, para seguir ayudándote en este tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Sigan cuidándose, sigan respetando las ordenanzas que la autoridad te está dando, donde sea que estés. Mucho cuidado con tus manos, lavarlas cuando salgas. Si es que en tu país hay una orden de restricción total, cúmplela, no salgas. Si hay una restricción parcial, tenga cuidado. Si en tu país o en tu ciudad hay un requerimiento de que uses una máscara, úsela para protegerte a ti y también para demostrar con tus actitudes cuánto amas a otras personas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, seguimos en contacto. Pueden seguirnos. Grace Covenant Church, Harrisonburg, Grace en español, nos vas a encontrar. Señor les bendiga a todos ustedes.